Porque próximamente está tu venida. Está tu venida. Yo lo creo, Jesús. Yo creo tu palabra. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Yo creo, Jesús, que tus virtudes traen sanidad a mi alma, libertad a mi espíritu, sanidad a mis huesos, a mis células y a mi cuerpo. Yo lo creo, Jesús, porque tu palabra dice que por tus llagas yo he sido sanado. Por tu palabra yo soy vivificado. Por tu palabra soy renacido para una esperanza nueva, nacido de nuevo. Por tu palabra, a través del agua, del agua y del Espíritu, para entrar al reino de Dios. Es necesario nacer de nuevo para entrar al reino de Dios, al reino de Dios, para vida eterna. Sí, Señor. Sí, Señor. Creo desde adentro de mi ser, que el Dios viviente, el Dios altísimo, te levantó de los muertos, esa tumba está vacía, esa cruz está vacía, los infiernos, no estás ahí, porque tú le arrebataste al diablo, las llaves del imperio, de la muerte, de la enfermedad, del dolor, de las maldiciones, tú ya las quitaste, Señor Jesucristo. Por eso hacemos confesión de fe, de lo que tú eres, para nuestras vidas, a nuestro favor. Gracias, Jesús. Cristo es mi Señor. Y no me da temor declararle al mundo entero de su gran poder. Cristo es mi Señor. No me da temor demostrar con mis acciones que Él puede reinar en la vida de cualquiera que se quiera entregar. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La palabra de Dios dice que Dios ha reservado gracia para ti. Amén. Con amor eterno te he amado, dice el Señor, por eso he reservado gracia para ti. Él tiene gracia, amén. Pero tenemos que ir a la gracia, amén. Ahí está. Pero tú lo conoces, tú conoces esa gran verdad y vas a la fuente de la gracia, amén. Amén. Para recibir sobre tu necesidad. Aleluya. Gloria a Dios. Es por fe para que sea por gracia. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Lo que está escrito de Dios haya libertad. Amén. Lo que vive de Jesús es verdaderamente libre. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y conoceréis la verdad. Y la verdad te hará libre. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. 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 Y amén. Toma tu asiento. Amén. Toma tu asiento. Amén. Gloria a Dios. Y vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Santo es Él. Santo es Él. Aleluya. Gloria a Dios. Mi hermano Carlito, vamos a tomar una ofrenda. Amén. Gloria a Dios. Bendito Cristo. Amén. Gloria a Dios. El orden del culto lleva la alabanza, lleva la adoración, amén. Prosigue con las ofrendas, amén. También si para un momento determinado hay Santa Cena, tomamos Santa Cena, amén. Amén. Pero después pasamos a la proclamación de la palabra, amén. Gloria a Dios. Bendito Cristo. Sí, Padre bendito, venimos ofrendantes, sabiendo que la ofrenda perfecta es la de Jesucristo, su sangre preciosa. Aleluya, gloria a Dios. No hay ofrenda máxima más que esa, la sangre de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Pero queremos agradarte, Señor, con nuestros bienes. Queremos, Señor, también que nuestros graneros experimenten la bendición
nuestras alacenas, nuestros trabajos, aún la sanidad del alma, del cuerpo y del espíritu, Señor. Queremos experimentar todo eso, Padre. Queremos experimentar tu favor, Padre, en el nombre de Jesús. ¿Sabes qué? Dios se agrada de los corazones agradecidos. Aleluya, gloria a Dios. Dios se agrada de los corazones generosos. Amén. Dios se agrada de los corazones limpios. Amén. Dice que los de corazón limpio verán a Dios. Entonces apurémonos para que se limpie nuestro corazón. Amén. Para ver a Dios, que veremos a Dios. Amén. Pero dice, tendrás revelación de su palabra. Amén. Los corazones limpios tienen revelación de la palabra. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sí, Padre bendito. Padre bendito, prospera, abunda, conforme a tu multiforme gracia, abunda en la economía, en los trabajos, en la salud de cada uno de mis hermanos, en sus familias, sus hijos, sus parientes, cercanos y lejanos, Padre, en el nombre de Jesús. Bendice a la familia de Dios, Padre. Bendice a la familia de la fe para este tiempo, Señor. Extiende tu mano y bendice a cada dador alegre, Padre. Y aún los que no vinieron, los que no tienen para dar, Señor, tú les vas a proporcionar alimento, Padre, y vestido y sustento y casa, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Lo creemos, Señor, porque tú eres un Dios de provisión. Aleluya. Amén. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Ahora sí ya puede pasar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Si el Espíritu está aquí, hay paz. Si el Espíritu está aquí, hay amor. Si el Espíritu se mueve, todo puede resolverse. Si el Espíritu está aquí, está el Señor. Si el Espíritu está aquí, hay paz. Si el Espíritu está aquí, hay amor. Si el Espíritu se mueve, todo puede resolverse. Si el Espíritu está aquí, está el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo creo, yo espero, yo amo, yo recibo y creo en la multiplicación, Señor, de los panes, de los peces. Yo creo en la multiplicación, Señor. Creo, Señor, en tu obra maravillosa para mi vida. Bendito y alabado seas por siempre, Señor, porque le servimos a un Dios de milagros. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Amén. Bueno, ahora sí vamos ya a pasar al otro tiempo. Es un tiempo importante que miremos a través y comprobemos a través de la Biblia lo que ya Dios ha hecho por mí. Amén. Gloria a Dios. Bienaventurados los que vienen de primera vez. Hermana, ¿su nombre cuál es? Emma. Mi hermano Francisco, ya lo dijo. Mi hermano joven. Armando. Dios te bendice, Armando. Amén. Y todos los demás pues ya nos conocemos. Amén. Un caluroso abrazo para ustedes. Amén. Gloria a Dios. Y les decimos bienvenidos. Jesús les ama. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bueno, vamos a sacar nuestras armas. Amén. Amén. Bueno, entonces, si usted no trae una Biblia, usted la va a tener más adelante, pero es necesario que escudriñemos las Escrituras, porque en ellas encontraremos la verdad. Amén. Escudriñemos las Escrituras, porque ahí sabremos quién es el Cristo glorioso. Amén. Gloria a Dios. Bendito Cristo. Bueno, ve conmigo al libro de Juan, al Evangelio de Juan. Gloria a Dios. Bendito Cristo.
Amén. Bienvenidos, amén. Bienvenidos, bienvenidos. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Amén. Bendito Cristo. Amén. En el libro de Juan, del Evangelio de Juan, en el capítulo 1. Amén. Gloria a Dios. Bendito Cristo. Amén. Voy a leer vamos a leer un poco y tú me vas siguiendo ahí. Vamos a captar la palabra, vamos a tomar la palabra, vamos a hacer nuestra la palabra. Amén. Porque en la palabra de Dios está la virtud, está el poder, está la gracia, está la victoria. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Recuerda que ya dijimos, cuando estábamos adorando, que somos renacidos por la palabra. Entonces la palabra que abrimos para atenderla, para escucharla, para ponerla por obra, es 100% confiable. Amén. Amén. A lo mejor te puede fallar un banco, una institución, un hospital. Amén. ¿Qué más? Una persona llegada a ti te puede fallar. Pero yo te digo que la palabra de Dios no te va a fallar. Amén. Porque es la palabra de vida eterna. Amén. Dice, sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Pero entonces vas a descubrir quién es la palabra, Jesucristo. Amén. ¿Quién es la palabra? Jesucristo. Gloria a Dios. Amén. Amén. Bueno, ahí en Juan, en el Evangelio de Juan, vamos a ir siguiendo la palabra, vamos a seguir la instrucción de la palabra. Amén. Vamos a seguir el consejo de la palabra. Vamos a ver qué consejo tiene Dios para el día de hoy, para mi vida. Amén. Gloria a Dios. Juan 1:1. Amén. Gloria a Dios. Sí, Padre bendito, en el nombre de tu Hijo amado y por tu Santo Espíritu, Señor, declaramos tu palabra, Señor, pregonamos tu palabra. Aleluya, gloria a Dios. Dice, en el principio era el Verbo. ¿Quién es el Verbo? Jesucristo. ¿Amén? Y el Verbo era con Dios. ¿Y Jesucristo era qué? Con Dios. ¿Y el Verbo era qué? Dios. ¿Y Jesucristo era qué? Dios. Amén. Para muchos es muy difícil creer que Jesucristo sea Dios. Pero yo te digo que lo vas a comprobar, lo vas a descubrir a través de las Sagradas Escrituras. Si tú quieres conocer de los atributos, de la personalidad, de la autoridad, del poder de Cristo, lo vas a encontrar en los Evangelios. Amén. Amén. ¿Cuál es su personalidad? Amén. ¿Por qué dice que en el principio era el Verbo? Amén. Amén. Pero también cuando nosotros hacemos la interpretación, sabemos que el Verbo es la palabra. Amén. Amén. Dice el Señor, mis pensamientos no son como tus pensamientos, mis caminos no son como tus caminos, dice el Señor. Amén. Amén. Tus proyectos no son como mis proyectos. Amén. Tu forma de pensar no es la mía, dice el Señor. Tu forma de caminar no es la mía. Amén. Por eso dice la palabra de Dios que hay caminos que al hombre le parecen perfectos, pero que son caminos de muerte. Entonces ahí es donde está la llamada de alerta, ahí donde está el foco de atención, que dice que hay caminos que al hombre le parecen perfectos, pero que son caminos de ¿qué? De muerte. Bueno, entonces si hay caminos de muerte, lógicamente que habrá un camino de ¿qué? De vida. Amén. Habrá un camino de luz. Amén. Habrá un camino de esperanza. Amén. Gloria, gloria a Dios. Amén. Entonces él dice que la palabra que él ha lanzado, la palabra que ha salido del cielo, la palabra que ha venido del cielo, Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, yo te digo que toda bendición, toda dádiva, todo talento viene de allá. Amén. Amén. Del cielo, toda bendición viene del cielo. Amén. Gloria a Dios, a través de Jesucristo.
En el versículo 2 dice, este era en el principio. Amén. Y ahí se le está dando un título personal. Este era de persona. Amén. Este era en el principio, ¿con quién? Con Dios. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Amén. Todo lo que vemos nosotros, de todo lo que disfrutamos nosotros, de todos los bienes de Jehová, amén, el trigo, el aceite, el vino, la mantequilla, la miel, de todo lo que disfrutamos es del bien de Jehová, amén, del aire, de las aguas, de la salud, de la fuerza, amén, del procrear hijos, amén, es el dador de vida, amén. Dice la palabra de Dios que todo fue creado por Él y para Él, amén. Pero ¿quién es ese? ¿Quién es ese? ¿De quién habla? De Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Todo fue creado por Él y para Él. Pero vemos que Él no es egoísta porque Él comparte las cosas, amén. Él comparte de todo lo que fue creado, del sol, las estrellas, las galaxias, todo de los mares, Él lo comparte, amén. Entonces ahí vemos que es un Dios de ¿qué? De compartición, que es un Dios de amor, que es un Dios de justicia, amén, gloria a Dios, que es un Dios que da la vida, amén, que ha puesto la vida en todas las cosas, amén. Entonces la voluntad de Dios es que nosotros seamos sanos. Eso tú ya lo tienes que tomar por revelación. La voluntad de Dios es que yo sea sano, amén, amén, que yo esté sano, gloria a Dios. Ahora vamos a saber y vamos a descubrir cómo yo tengo que ser sano, amén, porque lo tenemos que descubrir cómo tengo yo que ser sano, amén, gloria a Dios, pero también libre, bendito Cristo, amén. Bueno, le seguimos ahí en el 4. En Él estaba la vida, fíjate bien, Jesucristo dijo que es el camino, la verdad y la ¿qué? Y la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Yo te digo que todo hombre necesita de la luz que es Cristo, amén. Todo hombre necesita de la luz que es la palabra. Ya dijimos que hay mentes ¿qué? Cautivas, en tinieblas, oscuras, mentes reprobadas, amén. ¿Qué más? Mentes corrompidas, amén. Mentes reprobas, amén. Que han reprobado, amén. Mentes porno, amén. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Que hace falta la luz, amén. Hace falta la luz que es Cristo en mi vida, amén. Para que se disipe toda ¿qué? Toda tiniebla. Gloria a Dios. Entonces dice que la luz verdadera bajó de lo alto y alumbró a los hombres, amén. La luz verdadera que es Cristo descendió, o sea, se humilló, dice la palabra de Dios que se humilló, se despojó de sus atributos divinos para hacerse hombre, amén. Y para poder morir en una cruz, para perdonar nuestros pecados, sanarnos y liberarnos, amén. Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, amén. Gloria a Dios. Muchas veces a nosotros nos cuesta mucho trabajo querernos despojarnos de algo, pero Él se despojó de toda su grandeza, de todo su poder, dejó todo y vino a tomar cuerpo, amén. Vino a tomar cuerpo para destruir en ese cuerpo, destruir el pecado, la muerte, la enfermedad y el dolor y la miseria, todo, amén. Gloria a Dios, bendito Cristo. Ese es un misterio, amén. Dice, la luz en las tinieblas resplandece, las tinieblas no prevalecieron contra ella, amén. Si usted pone una luz en un lugar oscuro, inmediatamente la luz prevalece, amén. Así es Jesucristo. Jesucristo es la luz del mundo y sal de la tierra, amén. Es la luz que quiere alumbrar tu ser interior, pero también es la sal que quiere darle sabor a tu vida, amén. 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 Cuando yo digo que quiere darle sabor a nuestras vidas, es que se tiene que ir el aullido, el lamento, la tristeza, la amargura, los sinsabores, todo eso se tiene que ir, amén. Porque Él quiere darnos sazón a nuestra vida, amén. Yo te hago una pregunta, ¿en qué tiempo dejaste que tu alegría se fuera? Amén.
¿En qué tiempo dejaste que la bondad, dejaste que o tu conciencia limpia se apartara de ti? ¿En qué tiempo buscaste lo que no es Dios? Amén. Amén. Yo te digo que en ese tiempo que fue por error, en ese tiempo apareció ya algo que nos está haciendo daño. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito Cristo. Yo te quiero decir que el pecado destruye. Amén. Dice la palabra de Dios que el alma que pecare morirá. La ley decía que tenían que ser apedreados. Amén. La ley decía ojo por ojo y diente ¿qué? Por diente. Pero en Jesucristo ya está la gracia y ahora en Jesucristo solamente obtenemos el ¿qué? El perdón. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito Cristo. Entonces, si es necesario que la luz apareciera, ahora vamos rápidamente a Génesis 1:1. Era necesario que la luz apareciera. Amén. Vamos a ver qué pasa cuando la luz maravillosa ya llega. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Génesis 1:1. Ahí lo tenemos ya, ¿verdad? Amén. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la ¿qué? La tierra. Y la tierra. Pero también otros libros dicen que creó las galaxias, la Osa Mayor, la Pleiades, la Osa Menor. Amén. Y todas las galaxias Él las creó. Amén. Pero fíjate bien, ya dijimos que era necesario que llegara la luz. ¿Para qué? Dice, y la tierra estaba ¿qué? Desordenada. Y estaba vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz de la ¿qué? Del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de ¿qué? De las aguas. En ese momento, hace un momento cantamos el canto que donde está el Espíritu de Dios todo puede suceder. Amén. Donde está el Espíritu de Dios hay ¿qué? Paz. Donde está el Espíritu de Dios ¿qué? Hay amor. Amén. Donde está el Espíritu de Dios hay ¿qué? Orden. Donde está el Espíritu de Dios hay vida. Amén. Bueno, entonces aquí dice que la tierra estaba desordenada. 1. La tierra estaba ¿qué? En tinieblas. La tierra estaba ¿qué? En un abismo. ¿Ven? Desordenada, estaba vacía, estaba en tinieblas y era un abismo. Amén. Amén. Bueno, entonces cuando llega la luz, entonces tú pones inmediatamente una luz en un cuarto, en una habitación, entonces tú inmediatamente cuando llega la luz, tú vas a poder ubicar todo lo que está en desorden y todo lo que está vacío para que lo llenes y lo acomodes. Amén. Por eso es necesario que la luz venga. Amén. Amén. Para que se empiece a ordenar, para que se empiecen a llenar las cosas, para que empiece a alumbrar las cosas, pero también para que todo lo que esté en abismo se separe. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bendito Cristo. Aleluya. Bueno, entonces es trabajo del Espíritu de Dios. Pero si nosotros estamos formados de tierra, somos polvo que piensa. Si nosotros somos barro, amén, que Dios puso soplo divino en nosotros y se creó un alma viviente, bueno, entonces nosotros estamos en desorden, estamos en tinieblas, estamos vacíos y hay abismos en nosotros. Amén. Entonces por eso el Espíritu de Dios, Él es el que va a ordenar, va a llenar de luz y va a separar todo lo que le desagrade a Dios. Amén. Gloria a Dios. Bendito Cristo. Vamos nuevamente al Evangelio de Juan. Entonces yo te digo que hay esperanza para tu vida. Amén. Para tu casa. Amén. Gloria a Dios. Bendito Cristo. Cuando ya nosotros consideramos que todo está perdido, aparece Jesucristo en nuestras vidas. Amén. Aparentemente estaba perdido todo, pero Jesucristo aparece en una etapa de mi vida, en una estación de mi vida, porque son estaciones, las que estamos viviendo son estaciones.
de la vida y de repente aparece Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Bueno, entonces estamos viendo que lo que necesita el hombre, ¿qué es? Luz. Lo que necesita el hombre es la luz de la palabra. Amén. La luz de la palabra que va a disipar toda tiniebla. La luz de la palabra que lo va a hacer libre. Amén. Lo va a hacer libre. Amén. Gloria a Dios. El 7, voy a leer el 7. Versículo 7. 1:7. Amén. Gloria a Dios. Dice, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz. Aquí Juan el Bautista estaba dando testimonio de la luz, pero también Juan el Bautista declaraba, dice, arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado. Amén. También Juan el Bautista estaba preparando el camino para que Jesucristo apareciera. Amén. Porque el que era la luz es Jesucristo. Amén. Solamente Juan el Bautista daba testimonio de la luz. El 9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, o sea, que quiere decir que en el cosmos estaba. Amén. En la creación está el Rey de Reyes. Amén. Dice, en el mundo estaba, sí, ahí en la creación. Amén. Y el mundo por él fue hecho. Ya dijimos que todo el cosmos, pero el cosmos no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Gloria a Dios. Tú podrás decir, ¿a qué vino Jesús? A buscar lo que se había perdido. Jesucristo vino por los enfermos. Amén. No por los sanos. Jesucristo vino por los que estaban extraviados, por los que estaban perdidos. Amén. Gloria a Dios. Jesucristo vino por los injustos. Bueno, entonces, si Jesucristo vino por los injustos, por los enfermos y por lo que estaba perdido, entonces yo soy candidato. Diga conmigo, yo soy candidato. Yo soy candidato. Yo soy candidato. Amén. Porque yo no voy a sentir justo, o bueno, o rico, porque dice la palabra de Dios que todos se extraviaron, todos pecaron, todos quedamos destituidos de la gracia de Dios y que no hay ninguno bueno sobre la tierra, solamente uno bueno es Dios. Amén. Gloria a Dios. Bendito Cristo. Amén. Entonces yo soy candidato, ¿para qué? Para ser sanado, para ser liberado, para ser bendecido, porque Dios conoce mi necesidad, Dios conoce mi condición, Dios conoce mi fragilidad, Dios sabe que soy un pecador. Amén. Amén. Entonces, porque dice la palabra de Dios que en pecado nos concibieron nuestros padres. Amén. Entonces, por eso no te alarmes. ¿Qué nos heredaron nuestros padres? Pecado. ¿Qué nos heredaron nuestros padres? Maldición. ¿Qué nos heredaron nuestros padres? Idolatría. ¿Qué nos heredaron nuestros padres? La vana manera de vivir. ¿Y sabes qué más nos heredaron? Hechicería, brujería y espiritismo, que nos ha causado tanto daño. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, por eso es que Jesucristo se manifiesta como la luz, para que se disipe en tu vida toda tiniebla, para que salga huyendo toda tiniebla. Amén. Porque atrás de esas tinieblas puede estar la enfermedad. Amén. Atrás de esas tinieblas puede estar la maldición, puede estar la miseria, la escasez, etcétera, etcétera. Por eso es necesario que la luz fuera ¿qué? Manifestada. Amén. Diga conmigo, la luz es Cristo. La luz es Cristo. La luz de la vida. La luz de la vida Es Cristo. es Cristo. Amén. Es el que da la vida, Cristo. Amén. Gloria a Dios. Bueno, yo sigo en el 10. Amén. Dice, en el mundo estaba, bueno, ya lo dijimos, que en el cosmos estaba y el cosmos por él fue hecho, pero el cosmos no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos ¿qué? Hijos de Dios. Hijos de Dios. Gloria a Dios. Amén. Dice que a todos los que le recibieron y a todos los que creen en su nombre. Amén. ¿Qué tenemos que creer? Ya lo dije. Tenemos que creer los beneficios que Cristo ya hizo a mi favor.
Amén. A través de su resurrección. Pero también tengo que confesarlo como mi Señor, como mi Salvador. Si tú tienes escasez, en tu vida, tú tienes que confesarlo como ¿qué? Como tu proveedor. ¿Amén? Amén. Fíjate, si yo tengo escasez en mi vida, yo lo tengo que confesar como mi ¿qué? Como mi proveedor. Si yo tengo unas cadenas que me están amarrando, amén, yo tengo que confesar a Cristo como mi libertador. Amén. Si tú te está pantallando una supuesta enfermedad, entonces tú vas a decir, Cristo, te confieso como mi sanador. Amén. Amén. Gloria a Dios. Cristo. Amén. Gloria a Dios. Entonces dice que a todos los que creyeron y le recibieron, en su nombre les dio potestad de ser hechos ¿qué? Hijos de Dios. Gloria a Dios. Amén. Hay una diferencia muy marcada en ser creación de Dios y ahora ya ser hijo de Dios. Amén. Dices, pero ¿cómo me convierto en hijo de Dios? Ya lo dijimos, por creer y confesar, por recibir a Cristo como tu Señor y como tu Salvador, y por creer que Dios lo levantó de los muertos. Cuando tú crees esos principios, esas verdades, entonces tú vas a experimentar un milagro en tu vida. Amén. Gloria a Dios. Amén. Porque vas a estar recibiendo todas las virtudes, vas a estar recibiendo todas las virtudes que hay en el nombre, sobre todo nombre. En el nombre de Jesús hay salud, en el nombre de Jesús hay libertad, en el nombre de Jesús hay victoria, en el nombre de Jesús hay poder. Amén. Y todas las virtudes. Amén. Amén. Dice, en el nombre de Jesús soy victorioso, en el nombre de Jesús me levanto, en el nombre de Jesús dejo las muletas. Amén. En el nombre de Jesús se quitan las amarras. Amén. Por eso dice que a todos los que le recibieron y creyeron en su nombre, se les dio potestad de ser ¿qué? Hijos de Dios. Diga conmigo, hay un nombre, sobre todo nombre, que pueda mencionar en la tierra y en el cosmos, y al nombre de Jesús toda rodilla se dobla, en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor, para gloria y honra de Dios Padre. Amén. Estamos descubriendo que el nombre de Jesús está sobre todo nombre que mencionemos, sea de enfermedad, de miseria, de escasez, de maldición. El nombre de Jesús está por encima de todo ello. Amén. Gloria a Dios. Bendito Cristo. Amén. Gloria a Dios. Bueno, entonces tú ya identificaste a Cristo como la luz, como tu sanador, como tu libertador. Pero tenemos que identificarlo también como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Búscalo en Juan 29, 1:29. Amén. Gloria a Dios. Bendito Cristo. Amén. Amén. Bueno, entonces lo tienes que identificar como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No me lo puede quitar el pecado ningún rey. Amén. Ningún religioso me puede quitar el pecado. Amén. Mis padres no me pueden quitar el pecado. Amén. Yo mismo no me puedo quitar el pecado. Solamente hay uno llamado el Cordero de Dios que quita el pecado de ¿qué? Del mundo. Y se llama Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahorita vamos a ver por qué Cordero. ¿Por qué Cordero? Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. O sea, está hablando de Juan el Bautista, su primo. Amén. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado de ¿qué? Del mundo.
ya te estaba dando una línea, ya te estaba dando una dirección, porque solamente Juan el Bautista estaba bautizándolos en agua en el río Jordán. Amén. Amén. Pero él no era la luz del mundo, él no era el Cordero de Dios, solamente él estaba proclamando un evangelio de ¿qué? De arrepentimiento, que los corazones se volvieran ¿a quién? A Dios. Amén. Y decía, arrepiéntanse porque el reino de Dios sea ¿qué? Se ha acercado, y los bautizaba en agua. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero empieza a decir, Juan el Bautista empieza a decir, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El problema del hombre está en el pecado. Amén. El origen de todos los males está en el ¿qué? En el pecado. En esa palabra que lleva 6 letras, es el origen de todas las maldades, de toda la oscuridad, de todo lo que pueda haber. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Sabes por qué? Porque dice la palabra de Dios, vamos a buscarlo en Marcos 7, 21, para que quede bien claro. Amén. Para que quede bien claro de dónde sale el pecado. El pecado sale del corazón del hombre. Amén. Marcos 7, 21. Gloria a Dios. Bendito Cristo. 7:21. Amén. Entonces hasta ahorita ya descubrimos quién le puede libertar del pecado. Gloria a Dios. ¿Lo tiene? Dice, porque de dentro del corazón de los ¿qué? De los hombres salen los ¿qué? Los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la laxivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan ¿a qué? Al hombre. Bueno, entonces estamos viendo que el problema es el pecado. Amén. David decía en sus salmos, en el Salmo 41:4, David decía, sana mi alma, Señor, porque contra ti he pecado. Amén. Amén. Entonces cuando yo me pongo a cuentas con Dios, a través del arrepentimiento, la confesión y el perdón, yo soy libre se van a desaparecer milagrosamente las cosas. Amén. Amén. Dice, ¿por qué? Porque tu corazón empieza ¿a qué? A sanarse. Porque tu corazón empieza ¿a qué? A liberarse. Porque tu conciencia empieza ¿a qué? A limpiarse más y más. Amén. Gloria a Dios. Entonces, bienaventurado el hombre que reconoce su maldad. Amén. Bienaventurado el hombre que reconoce que es pecador. Amén. Gloria a Dios. Vayamos nuevamente a Juan, el Evangelio de Juan, el 1:30. Ahí vamos. Amén. Bueno, entonces estamos viendo que el problema del hombre es el pecado. Amén. El pecado nos separa de Dios. Amén. El pecado nos aparta de Dios. ¿Qué es el pecado? Errar al blanco. Estamos errando y errando y errando y errando. Y estamos cayendo en lo mismo. Amén. Los mismos con las mismas. Amén. 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 Gloria a Dios. Entonces el problema es el pecado. Entonces, ¿quién me librará? Dice Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? O puede decir, si lo decía más fuerte, ¿quién me librará de este cuerpo infeliz de pecado? Amén. De las pasiones, de las Amén. cosas, Entonces Pablo decía, porque tenía una lucha contra el pecado, tenía una lucha en su alma, en su interior. Amén. Y decía, es que estoy haciendo lo que no quiero hacer y lo vuelvo a hacer, y estoy haciendo lo que no quiero hacer. Amén. Entonces por eso él decía, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Amén. Entonces si hay una respuesta, ya sabemos que te puede librar de pecado. Se llama Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado ¿de qué? Del mundo. Gloria a Dios.
Por eso tu mirada debe estar puesta en ese cordero. Amén. Pero ¿por qué cordero? En el Antiguo Testamento se ofrecían corderos, toros, aves, amén, chivos, se ofrecían como ofrenda por el pecado. Amén. Llevaban su corderito, llevaban su becerrito, llevaban su palomino. Amén. ¿Para qué? Para que el sacerdote ofreciera la sangre del cordero, amén, primero del cordero, amén, o del animalito que fuera, y lo derramara por propiciación por nuestros pecados, amén, para que fuéramos libres del pecado. Entonces se tenía que derramar necesariamente para que fuéramos libres de ¿qué? Del pecado, amén. La sangre que se tenía que derramar, y se tenía que derramar en el propiciatorio, el asiento de la misericordia de Dios, en el arca de la alianza. Ahí se derramaba, en esa tapa donde estaban dos querubines, ahí se derramaba la sangre de los corderos, de los becerros, amén, amén, de los chivos, de los palominos, se derramaba la ¿qué? La sangre, amén. Entonces, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Diga conmigo, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Por eso Jesús tuvo que derramar su sangre para que nosotros seamos ¿qué? Perdonados. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Bendito Cristo. Y los sacerdotes también ofrecían por los pecados del pueblo y también por los pecados de ¿quién? Del sacerdote, y lo hacían una vez ¿a qué? Al año. Una vez al año. Amén. Y lo volvían a hacer. Y lo volvían a hacer. Y lo mismo. Por eso dije hace rato, los mismos con la misma. Amén. 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 Gloria a Dios. Bendito Cristo. Amén. Entonces es necesario que esa sangre, por eso en la sangre está la vida, en la sangre está el perdón, en la sangre está el poder, y en la sangre está la victoria. La sangre de Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de ¿qué? De Señores. Entonces ahora por eso sabemos por qué dijeron, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito Cristo. Ahí en el 30, voy a leer el 30. Dice, ese es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que ¿qué? Que yo. ¿Por qué dirá que es primero que él? Porque Cristo es desde toda la eternidad. Amén. Es el Cristo de la eternidad. Amén. Por eso le estaba diciendo, es que es primero que yo. Amén. Dice, yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció ¿sobre qué? Sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con Espíritu Santo. Amén. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de ¿qué? De Dios. Gloria a Dios. Bendito Cristo. Hemos dicho que quien necesita sanidad, quien necesita perdón, quien necesita liberación, todos. Y primeramente yo. Amén. Amén. Todos necesitamos. Todos necesitamos del amor de Dios, necesitamos de la gracia de Dios, del favor de Dios, todos, todos. Amén. Por eso bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, porque será saciado. Amén. Que tienes hambre, que se te haga justicia. Amén. Amén. ¿Justicia de qué? Por el pecado. Amén. Gloria a Dios. Por eso Jesucristo le dijo a Juan el Bautista, cuando estaban los dos diciendo, es que tú me tienes que bautizar a mí, no, ahora tú me tienes que bautizar a mí, y Jesucristo le dijo, deja que se cumpla toda justicia. Amén. O sea, ¿qué estaba diciendo? Deja que se cumpla toda justicia. Para eso he venido, para que el pecado quede sepultado a las profundidades de los mares. Amén.
Y dice el Señor, y jamás me acordaré de tus pecados. Esa es una buena noticia. Amén. Porque a lo mejor tú estás con los golpes de pecho. Los golpes de pecho, ¿de dónde salieron? Porque se sintieron condenación los que crucificaban a Jesús. Amén. Y empezaron a golpearse el pecho. Amén. Empezaron a experimentar condenación. Yo te digo que el pecado es una llaga podrida. Amén. Yo te digo que el pecado es una llaga podrida que enferma todo el cuerpo desde la cabeza hasta los pies. Vamos a verlo en Isaías 1. Amén. Isaías 1. Isaías 1. Gloria a Dios. Bendito Cristo. Amén. Gloria a Dios. Entonces tenemos que ver qué es el pecado. Porque nos está azotando, nos está golpeando. Es una lepra, el pecado es lepra. Amén. Es una llaga podrida. Amén. Es lo que está azotando al hombre. Pero el hombre puede ser libre de pecado a través de Jesucristo, Rey de Reyes. El hombre puede ser libre a través de la confesión, del arrepentimiento y el perdón. Amén. En ese momento experimentará libertad en su alma, en su conciencia, en todo su ser interior. Amén. Gloria a Dios. ¿Lo tienes? Amén. Estamos viendo por qué el pecado. ¿Amén? ¿Por qué el pecado? ¿Y por qué nuestros padres nos concibieron en pecado? Traemos el pecado adámico. Amén. Amén. Desde Adán y Eva se ha pasado de generación y generación y generación y a nuestros padres. Amén. Y nos ha alcanzado el pecado. Pero yo te digo que también ahora nos ha alcanzado la bendición. Gloria a Dios. Esa es la buena noticia, que el Señor quiere bendecir tu vida. Isaías 1, ¿qué? 2. 1, 2. Oíd cielos. Vamos a ver dónde nos encontramos nosotros. Amén. Dice, oíd cielos, lo que está arriba. Y escucha tú, ¿qué? Tierra, lo que está aquí abajo, nosotros. Porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron ¿contra qué? Contra mí. ¿Cómo se rebelaron? Dejaron a Dios, manantial de agua viva, y se fueron tras de los Baales, se fueron tras de los ídolos. Amén. Se fueron a hacer sacrificios e inclusive sacrificaron a sus hijos y los entregaron al dios Moloch. Amén. La Biblia dice que es lo que hacían, entregaban los hijos en sacrificio al dios Moloch. Ahora nosotros lo comprobamos que aquí en ese territorio que estamos pisando, los aztecas entregaban ¿a qué? También a las doncellas en sacrificio. Amén. Entonces son culturas paganas. Son culturas paganas que se vienen traspasando de una generación a otra y a otra y a otra. Amén. Y por eso dice el Señor, crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron ¿contra qué? Contra mí. Dice, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Amén. O el pueblo no entiende. México no entiende. O mi familia no, ¿qué? No entiende. Mi pueblo no tiene ¿qué? Conocimiento. Amén. O sea, tenemos que tener conocimiento de la magnitud del pecado. Tenemos que tener conocimiento de que le estamos sirviendo a un Dios grande y poderoso, lleno de amor. Amén. Amén. Tenemos que tener conocimiento de que el diablo desea nuestras almas. Amén. Bueno, el 4 dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos ¿qué? Depravados. Si usted ahora ve, se va al Zócalo, usted va a ver parejitas de hombres con hombres y mujeres con mujeres. Depravación. Amén. Amén. Dice, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás, lo dejaron. Amén. Dice, ¿por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Aquí es donde dice qué es lo que provoca el pecado. Dice, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa ¿qué? Sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas. ¿Con qué? Con aceite. Amén. El aceite se aplica a los enfermos para que los enfermos sean ¿qué?
sanados. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito Cristo. Amén. Gloria a Dios. Bueno, entonces cuando yo reconozco mi fragilidad, cuando yo reconozco mi necesidad, ya dijimos que yo soy candidato, porque dice que Jesucristo no vino a ¿qué? A los sanos, no vino a los justos, amén, sino que Jesucristo vino a ¿quién? A los enfermos, a los injustos, amén, vino por los malvados, por los perversos, amén, aún esas parejas de homosexuales que vemos, por eso vino el Señor, para libertarnos, amén, gloria a Dios. Y el ejemplo es la María Magdalena, que se le echaron fuera 7 ¿qué? 7 demonios. Amén. Y Jesucristo le dijo, vete y no peques más. Siempre decían lo mismo. Vete y no peques más. Amén. Porque te puede venir algo ¿qué? Peor. Gloria a Dios. Bendito Cristo. Vamos a leer una cita más y ya después vamos a pasar a la administración. Busca Isaías. Isaías. Amén. Isaías. Entonces yo no quiero ser una llaga podrida. Amén. La llaga del mundo es una llaga podrida que produce muerte. Amén. Pero la llaga de Jesucristo dice que por las llagas de Jesucristo nosotros somos sanados. Amén. Por las llagas de Jesucristo producen ¿qué? Vida. Y la llaga del mundo produce ¿qué? Muerte. Bueno, el 53, Isaías 53. Gloria a Dios. Amén. Aleluya, gloria a Dios. El 53, ¿amén? Capítulo 53. Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Lo tienen? Sí, 53. Bueno, ahí es una pregunta. Amén. Y se sigue con otra pregunta. Primero una pregunta y luego otra pregunta. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Diga yo. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Yo. Sobre mi vida. Amén. Son dos preguntas ya contestadas. Amén. El versículo 2. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra ¿qué? Seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le ¿qué? Para que le deseemos. Si tú ves a un Cristo crucificado, así como lo representan en las pinturas o en una cruz, así es lo que está diciendo la profecía de Isaías, que le veremos sin atractivo para que le ¿qué? Le deseemos. Amén. Para que preguntemos, ¿quién es ese varón? ¿Quién es ese varón que murió por mí en la cruz del Calvario? ¿Quién es ese valeroso que se enfrentó a la muerte para darme a mi vida? Amén. Dice despreciado, fue despreciado y fue desechado entre los hombres. Amén. ¿Varón de qué? De dolores. Varón de dolores, experimentó dolor. Jesucristo experimentó dolor para que ya tu dolor sea quitado. Amén. Experimentó quebranto para que tú ya no estés quebrantado. Amén. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo ¿qué? No lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros ¿qué? Dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y ¿qué? Abatido. Quedó abatido el Señor. Amén. Mas el herido fue por nuestros ¿qué? Rebeliones, por nuestros pecados. Fue molido los azotes que le dieron a Jesús, la corona que le pusieron a Jesús en la cabeza. Amén. El cuerpo traspasado
Amén. Manos y pies traspasados y costados, molido por nuestros ¿qué? Pecados. Amén. El castigo de nuestra paz fue sobre él, porque dice la palabra de Dios que la paga del pecado era ¿qué? Muerte. Amén. Entonces el que tenía que estar en esa cruz era yo. Amén. Pero Jesucristo fue a la cruz y él murió porque la paga del pecado era ¿qué? Muerte. Y por su llaga fuimos nosotros ¿qué? Ahí está. Y por su llaga fuimos nosotros ¿qué? Curados. Lo vuelvo a repetir, la llaga del mundo te mata y te enferma, pero la llaga de Jesús te sana y te da vida. Den un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Y el 6 es para todos los que se sienten muy, muy buenos o muy, muy campeones. Amén. Amén. Fíjate bien, porque muchos dicen, es que yo no tomo, yo no fumo, yo etcétera, etcétera, yo soy deportista, etcétera. Amén. Amén. Está bien que seas deportista. Amén. Está bien que no tomes. Amén. Amén. Está bien que no contamines tu cuerpo. Pero aquí dice la palabra de Dios que todos nosotros nos descarriamos como ¿qué? Como ovejas. Todos, todos, todos. No hay ninguno. Amén. Sean ricos, sean pobres. Amén. Etcétera, etcétera, de color o raza. Todos nos extraviamos. Amén. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de ¿qué? De todos nosotros. Entonces el pecado, el problema del pecado está resuelto. Diga conmigo, el problema del pecado está resuelto. El problema del pecado está resuelto. En Jesucristo. Amén. ¿Cómo me voy a liberar yo del pecado? Arrepentimiento, confesión y perdón. Diga conmigo, arrepentimiento, confesión y perdón. Amén. Gloria a Dios. Porque el arrepentimiento trae sanidad a tu alma. Amén. La confesión trae sanidad a tu alma. Amén. El perdón trae sanidad ¿a qué? A tu alma. Gloria a Dios. Porque el alma está triste. El alma está en una prisión, el alma está en una angustia, el alma está enferma de odios, de rencores, de resentimientos, de amarguras, de tristezas. Amén. Entonces, ¿quién nos librará de este cuerpo de muerte? La palabra. Amén. La palabra que es Cristo. Amén. Gloria a Dios. Y el 7 sigue. Vamos a ver lo que nos dice. Angustiado él y afligido. Sí, es cierto. No abrió su ¿qué? Su boca. Como cordero otra vez. Él es el cordero. Amén. Como un cordero que sacrificaban los sacerdotes, también Jesucristo fue como cordero llevado al ¿qué? Al matadero. Y como oveja delante de sus ¿qué? Trasquiladores. Enmudeció y no ¿qué? Y no abrió su boca. Amén. Por cárcel y por juicio fue quitado. Estuvo en la cárcel. Antes de ir a la cruz, primeramente estuvo en la cárcel, ahí con Pilato, amén. Dice, por cárcel y por juicio fue quitado, estuvo en un juicio, le estaban haciendo juicio, amén. Y las personas dijeron, a Jesús o a Barrabás, y la gente dijo a Barrabás, amén, amén. Entonces Jesucristo en juicio, dice, y por juicio fue quitado, y su generación, dice, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los ¿qué? De los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue ¿qué? Herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura. Sí, estuvo en una sepultura de ricos. Amén. Mas con los ricos fue en su muerte. Era el lugar ese que se ofreció era de José de Arimatea. Él dice, yo tengo un lugar, me permiten enterrarlo ahí. Y tomaron el cuerpo y lo llevaron a ese lugar. Por eso dice, mas con los ricos fue en su ¿qué? En su muerte. Aunque nunca hizo ¿qué? Maldad. Ni hubo engaño en su ¿qué? En su boca. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida por expiación. ¿Por qué? Otra vez lo mismo. Entonces el problema del hombre es el ¿qué? El pecado.
Pues, pero ya dijimos que el problema del pecado está ¿qué? Resuelto. Jesucristo ya lo resolvió. Dice, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano ¿qué? Prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Amén. Esto se conoce como el deseo de Dios, del Dios Padre, para que la humanidad fuera ¿qué? Bendecida. Es el deseo de Dios, la voluntad de Dios cumplida, que en la mano de Jesús, la mano de Dios fue prosperada. Dice, verá el fruto de su aflicción, de su alma, y quedará ¿qué? Satisfecho. Amén. Porque ¿sabes lo que dijo Jesús? Dice, si yo fuera levantado de los muertos, a muchos, a todos atraería hacia mí. Amén. Es lo que él dijo. Amén. Ahí estamos viendo que quedó ¿qué? El mismo Jesús quedó ¿qué? Satisfecho. Porque él sabía que iba ¿qué? A resucitar, iba a traer a muchos ¿qué? De razas, de pueblos, de naciones. Amén. Para la salvación. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Verá el fruto de su aflicción, de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo. ¿A quién? ¿A quiénes? A muchos. Amén. Y llevará las iniquidades ¿de quién? De ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida ¿hasta qué? Hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los ¿qué? Por los transgresores. Amén. Gloria a Dios. Bendito Cristo. Amén. Bueno, vamos a, ponte de pie y vamos a hacer una administración. Amén. Gloria a Dios. 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 Ponte de pie. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito Cristo. Gloria a Dios. Amén. Dice la palabra de Dios: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán ¿qué? Saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán ¿qué? Misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de ¿qué? De Dios. Gloria a Dios. Amén. Dice la palabra de Dios: gozaos y alegraos. Amén. Amén. Porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Bueno, ya vamos a hacer la oración, una oración personal. Amén. Gloria a Dios. Bendito Cristo. Bendito Cristo. Yo voy a hacer la oración y tú me sigues. Amén. Si quieres irla repitiendo, repítela como tú sientas en tu corazón. Amén. Gloria a Dios. Padre bendito, te doy gracias, porque aún siendo yo pecador, tú no haces acepción de personas. Tú te gozas y hay fiesta en el cielo, dice la palabra de Dios, cuando un pecador se arrepiente. Hay fiesta en el cielo y los ángeles se regocijan en el cielo cuando una persona reconoce que ha fallado, pero ahora está entendiendo que el pecado nos concedieron nuestros padres. Sí, Padre bendito, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, glorioso eres. Pongo mi mirada en ti, Jesús,
porque tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pongo mi mirada en ti, Jesús, porque tú eres el autor de la fe. Eso es. Pongo mi mirada en ti, Jesús, porque tú eres mi sanador. Eso es, que siga, Santo, suéltelo. Más. Pongo mi mirada en ti, Jesús, porque tú eres mi libertador. Reconozco que soy un infractor. Reconozco que soy un pecador. Reconozco que el que tenía que subir a la cruz era yo. Reconozco mis maldades. Reconozco mis iniquidades. Reconozco que me he extraviado. Pero ahora entiendo, Jesús, que tú me dices: vengan a mí todos los cansados, todos los enfermos, todos los afligidos, todos los abatidos, vengan a mí que yo les daré el descanso. Fíjate lo que dice: respire, que salgas a tus que salgan. Provócatela, la bolsita. Oh, aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bendito Dios. Eso es todo. El Señor está liberando, ¿eh? El Señor está liberando en el nombre de Jesús. Sí, Padre bendito, procedo al arrepentimiento. Procedo a la confesión y procedo a perdonar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Empieza a perdonar. Si Él nos perdonó primero y nos enseñó a perdonar, Jesucristo, entonces nosotros también tenemos que seguir ese mismo camino, saber perdonar. Saber perdonar. Perdona al agresor, perdona al que te ofendió, perdona al que te hizo daño, perdónalo en el nombre de Jesús. No lo odies, bendícelo y suéltalo de tu alma, suéltalo de tu corazón. Que no ocupe espacio ya en tus pensamientos esa persona. Perdónala en el nombre de Jesús. Sea un maestro, sea un familiar, un hermano, una persona desconocida, perdónala en el nombre de Jesús. Recuerda lo que dice la palabra de Dios, que no hay ni siquiera uno justo sobre la tierra, que todos pecamos, nos extraviamos y quedamos destituidos de la gracia de Dios. Todos necesitamos del perdón de Dios, de la gracia de Dios. Ahora recibe el perdón. Recibe el perdón. Recibe el perdón. Repite conmigo: Cristo Jesús. Cristo Jesús. Yo reconozco que necesito de tu perdón. Necesito de tu gracia. Yo reconozco que he pecado contra el cielo, contra ti, contra mis padres, contra mi prójimo. Yo confieso mis maldades el día de hoy para ser liberado. La liberación que empieza de adentro hacia afuera, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Decido confesar en dos líneas: confesar el pecado, pero también confesarte a ti, Jesús, como mi Señor, como mi Salvador, como mi dueño para siempre. Creo que Dios te levantó de los muertos. Recibo esa gran verdad y la sello en mi corazón. Y la sello en mi corazón. La sello en mi corazón. Ahora procedamos al arrepentimiento. Dice la palabra de Dios: arrepentíos y convertíos. Así dice la palabra de Dios: arrepentíos y convertíos, para que vengan del cielo tiempos de refrigerio, tiempos de sanidad, tiempos de liberación, tiempos de prosperidad, para que venga del cielo todo eso, para que venga del cielo el favor de Dios,
Entonces por eso estamos en 3 líneas, estamos trabajando en 3 líneas: arrepentimiento, confesión y perdón. Para recibir la sanidad ¿de qué? Del alma, para recibir la libertad del espíritu y para recibir la sanidad del cuerpo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahora tú personalmente libera toda carga. Libera toda carga. Dice la palabra de Dios que dejemos todas las cargas en Jesucristo y que Él va a sustentar. ¿Con qué va a sustentar? Conforme a tu necesidad Él va a sustentar. Deja esa carga, déjasela a Él. Dejemos el pecado ya en la cruz del Calvario. Dejemos de esas maldiciones en la cruz del Calvario. Dejemos las enfermedades, el dolor en la cruz del Calvario. La miseria, dejémosla en la cruz del Calvario. Él ya cargó todo eso. Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos en su pobreza, que se humilló hasta lo más bajo, se humilló, una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó de los muertos y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Oh, aleluya, gracias Jesús. Ahora empieza a respirar y echa para afuera todo lo que tengas que sacar. Sácalo ya en el nombre de Jesús. Sácalo. En el nombre de Jesús. ¿Me traes el aceite? Respira, mi cabeza. Pon aquí. No, aleluya, gloria a Dios. Acérquese aquí. Vamos a orar ya. Gloria a Dios. Respira, que se vaya. Respira, que se vaya en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Échalo, en el nombre de Jesús. Oh, gloria a Dios. Yo recibo, por la fe en Cristo, recibo. Oh, aleluya, gloria a Dios. Gracias, Jesús. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Repite conmigo, no participo de las obras infructuosas de las tinieblas. Antes bien las reprendo. Reprendo la enfermedad. Reprendo el dolor. La angustia. La tristeza. La desolación. La miseria. La reprendo. En el nombre de Jesús. Mi naturaleza baja. Pecadora. La crucifico. En la cruz del Calvario. Mi mente se limpia por la palabra, se renueva por la palabra, y mi cuerpo recibe sanidad física por la palabra, a un refrigerio para mis huesos, en el nombre de Jesús. Tan solo respira y que se vaya todo virus, toda bacteria, toda contaminación, toda enfermedad y todo dolor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hazlo y experimenta esa libertad ya ahora. En el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que se vaya eso en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Tan solo recibe. Cree y recibe. Yo te digo que si tú crees, verás la gloria de Dios. Yo te digo que si tú crees, verás la gloria de Dios. Oh, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por la fe recibimos. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Respira. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Bendito Cristo. Amén. Acerca. Un paso. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Acerca más. Ahí sí. Bendito Cristo. Bendito Cristo, en el nombre de Jesús, 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 yo declaro que soy libre de la maldición, de la ley, del pecado, de la muerte, de la enfermedad.
del dolor, de la condenación, de la traición, de la inmundicia. Yo soy libre de llaga podrida, porque hay una llaga de llagas, la llaga de Jesucristo, que me da sanidad, que me da libertad, que me da regeneración de las células de mi cuerpo. En el nombre de Jesús, yo declaro la palabra viva y eficaz para todas las células de mi cuerpo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, por el poderoso nombre de Jesús, se somete toda sombra de muerte, toda sombra de destrucción y de robo que haya llegado a mi vida inesperadamente. Yo la reprendo y la someto a los pies de Cristo. Los someto a los pies de Cristo, porque yo ya he procedido al mandato de Dios, al arrepentimiento, a la confesión y al perdón. Por tanto, yo recibo los beneficios de la cruz, los beneficios de la sangre de Cristo. Yo recibo los beneficios que hay en la vida de la sangre de Cristo para mí y para mi casa, en el nombre de Jesús. Respira, respira eso, 7 veces, respira 7 veces. Respira 7 veces, eso es en el nombre de Jesús. Pues 7 veces, respira 7 veces. Y que se vaya ese tormento, lo que le esté perturbando se va en el nombre de Jesús. Por la sangre del Cordero, declaramos sanidad, declaramos liberación para tu cuerpo en el nombre poderoso de Jesús. Eso es, libera las cargas. Libera las cargas, libera las cargas. Se rompe toda atadura, toda maldición, toda forma de hechizos. Si participaste con brujos y hechiceros, confiesa ese pecado. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Si le ofreciste adoración a la muerte, confiesa ese pecado en el nombre de Jesús. En el nombre de se rompen las ataduras, se rompen los pactos, las maldiciones, los conjuros se rompen ahora en el nombre de Jesús. Todo hechizo se rompe en el nombre poderoso de Jesús. Estamos declarando la sanidad divina desde tu cabeza hasta los pies. Respira. Nuevamente, 7 veces, 7 veces. 7 veces, acérquese. Aquí un ladito, gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Gracias Jesús, eso experimenta. Oh, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, eso es, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, me desato, en el nombre de Jesús, de las ligaduras, del dolor, de la enfermedad y de la muerte, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Desecho el miedo, el temor, las malas noticias, las desecho en el nombre de Jesús. Y ahora tomo las buenas noticias, que Jesucristo vino a darme vida y vida en abundancia, en el nombre de Jesús. Respira, 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 respira. Más, respira. Gloria a Dios. Es un trabajo personal. Tú experimenta liberación. En el nombre de Jesús, recibe fortaleza tus huesos ahora. Fortaleza tus huesos ahora. En el nombre de Dios. Eso es el nombre de Dios. Sigue respirando. Sigue respirando. Eso te está liberando. Es un trabajo personal tuyo. En el nombre de Dios, recibe el favor de Dios ahora. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. En el nombre de Dios, yo declaro que soy libre. Yo en mi casa soy libre de azotes, de enfermedades, de plagas, de hechicería, de brujería, de espiritismo religioso, de idolatría. Rompo
todo pacto que se haya levantado con esculturas, lo rompo en el nombre de Jesús, porque yo y mi casa serviremos al Dios viviente, por las llagas de Jesús, por la sangre de Jesús, por la palabra y por el Espíritu de Dios. Recibo ahora la vida de Cristo. Sigue respirando. Recibo ahora la vida de Cristo en el nombre de Jesús y doy la espada al pecado en el nombre de Jesús y vuelvo mi rostro al Dios viviente, al Dios verdadero, que me demanda que lo adore en espíritu y en verdad, en el nombre de Jesús. Respira, respira. Eso es gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias Jesús, gracias Jesús. Respira, desahógate, deja esa carga, deja esa carga en el nombre de Jesús, en el nombre de más. Eso es Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios. Eso es que se vaya la pena profunda, la angustia, la tristeza. Bien. Que no te esté provocando amargura. Que no te esté provocando amargura. No están tus fuerzas, dice la palabra. No están tus fuerzas. Es en el poder del Espíritu de Dios ahora. Recibe ahora, recibe ahora. Recibe ahora en el nombre de Jesús. Toda atadura religiosa, espiritista, se rompe en tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Por la sangre del Cordero, por la sangre del Cordero. Aleluya, gloria a Dios. Más. Se desahoga 7 veces con autoridad. Respira 7 veces con autoridad. Más. Oh, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Jesús, gloria a Dios. Repite conmigo, Padre bendito. Repite conmigo, Padre bendito. Yo te doy gracias por permitir estar en este aposento alto para alabar y glorificar tu santo nombre. Yo deseo ser libre por tu divino brazo, por tu divino poder, porque sé que no es en mis fuerzas, es por tu Santo Espíritu que visita al hombre, que liberta al hombre, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Y lo que liberte Jesús es verdaderamente libre, es verdaderamente libre. Y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Señor Jesucristo, reconozco que soy pecador, pero procedo al arrepentimiento, a la confesión y al perdón, porque tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor Jesucristo, ilumíname con tu luz maravillosa todo mi ser interior y que sea disipada toda tiniebla y oscuridad y pecado en mi vida, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Señor Jesucristo, abro mi corazón para que entres a mi vida. Llénalo de ti, llénalo de ti, lléname de tu vida, Jesús. Señor Jesucristo, creo que tú estás vivo, y estás sentado a la diestra del Padre. Gracias, Jesús, por todo lo que ya has hecho por mi vida y lo que vas a hacer. En el nombre de Jesús. Ahora desahógate, siéntete libre ya, siéntete libre, experimenta el perdón, experimenta el gozo que hay en el perdón gratuito que Dios nos da a través de su Hijo Jesús por el Espíritu Santo. Oh, aleluya, más, desahógate más. Dice la palabra de Dios que todos los que creen de su interior va a correr un río de agua viva de tu interior. De tu interior va a correr un río de agua viva. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Dale gracias. Oh, gracias, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. 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 Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Hay un río de vida que está fluyendo en mí. Hay un río de vida que está fluyendo en mí.
Es el río del Espíritu, es el río de la unción. Hay un río de vida que está fluyendo en mí. Hay un río de vida que está fluyendo en mí. Hay un río de vida que está fluyendo en mí. Es el río del Espíritu, es el río de la unción. Hay un río de vida que está fluyendo en mí. Que fluya, que fluya, que fluya en mí. Que fluya, que fluya, que fluya en mí. Que fluya, que fluya, que fluya en mí. Hay un río de vida que está fluyendo en mí. Hay un río de vida que está fluyendo en mí. Hay un río de vida. Hay un río de vida que está fluyendo en mí. Es el río del Espíritu, es el río de la unción. Hay un río de vida que está fluyendo en mí. Si tú no podías hacer algo en este momento, ya hazlo. Amén. Si no podías hacer algo con tu cuerpo en este momento, ya hazlo. Amén. Algo que no podías hacerlo, hazlo en este momento ya. Amén. 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 Yo te digo, sé libre, sé sano en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y experimenta ya la paz, el gozo y tu sueño ligero, tranquilo, amén, reposado desde este momento. Amén. Gloria a Dios. Amén. Con eso terminamos. Dale un fuerte aplauso al Señor. Un fuerte aplauso. Gracias, Jesús. Yo le creo a tu palabra, Señor. Yo le creo a tu palabra, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. 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 Con eso terminamos ya la reunión. Puedes sentarte ya. Amén. 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 Y amén.